Como hemos dicho antes, Chile es país de poetas. Hoy día, en Acordes Literarios, un espacio donde hablamos de música y literatura, queremos analizar parte del material que ha sido donado a la Biblioteca Municipal. Acompáñenos al capítulo del día de hoy. Es justamente de uno de los autores locales y que ha donado parte de su obra a la Biblioteca Municipal, del cual estaremos hablando el día de hoy. Egresado como docente en español por la Universidad de Concepción, un gestor cultural, poeta, escritor, director de extensión de la Universidad del Biobío y también fue director de varios departamentos de las universidades de Concepción y Federico Santa María. Ante todo esto, don Tulio Mendoza sostiene que más que todo ello, fue un gran poeta. El día de hoy, en Acordes Literarios, estaremos hablando sobre la vida y la obra de don Abraham Villaseñor Fierro. Nacido el 10 de junio del año 1938, en la ciudad de Concepción, desde muy pequeño comenzó a tener cierta sensibilidad y facilidad por el mundo de la poesía, pero no fue hasta después de casado con doña Graciela González Torres que decidió dedicarse de lleno al mundo de la escritura y la publicación de sus libros. La Biblioteca Municipal, en particular el Archivo Histórico de Concepción, del cual ya hablaremos más adelante, cuenta con algunos de los ejemplares publicados por don Abraham Villaseñor. Entre ellos encontramos, por ejemplo, Equipaje, Calidoscopio, Árboles y Del fondo de un costal. Estos libros han tenido gran reconocimiento y admiración por algunos connotados hombres de la literatura chilena. Uno de los elogios que recibió Villaseñor sobre su obra proviene, por ejemplo, de don Nicanor Parra, que se refiere a él en los siguientes términos. A mí me parece que tiene talento, desenvoltura y oficio. Gocé mucho con varios de sus trabajos. Preocupación, por ejemplo, Jugando al cacho, Monseñor, Retrato a lo divino y a lo humano. ¿Por qué no se aparece por Isla Negra o por el Centro de Estudios Humanísticos? Podríamos ver su libro en mayor detalle. Felicitaciones y adelante con los señores faroles. Un abrazo, Nicanor Parra. Su paso por las instituciones y su conexión directa o indirecta con la música no pasaba desapercibida. La poesía de muchos himnos institucionales fue escrita por don Abraham Villaseñor. Fue ganador de varios concursos de poesía a nivel nacional que terminaron siendo las letras oficiales de los himnos, por ejemplo, de la comuna de Talcahuano, San Carlos y de Santa Juana. También escribió la letra de himnos de colegios locales, como por ejemplo el del Instituto Humanidades de Concepción. Y ya no nos quedamos y casi nos sentimos desvestidos, dejándonos llevar, rebrotando bellotas, guindas, duraznos duros, y nada más que el tiempo de dejar de ser árboles. Luego de su jubilación se trasladó a la comuna de Santa Juana junto a su esposa y familia. Allí pasó sus últimos años de vida. Fue en esa etapa de su caminar cuando tuve la oportunidad de conocerlo. El año 2014 fue distinguido como vecino destacado de dicha comuna por ser el autor del himno institucional y por su aporte al desarrollo de la cultura de Santa Juana. Falleció el día 20 de febrero del año 2016. Su familia más cercana, su esposa, hijos, nietos, son los encargados de resguardar y cuidar, conservar parte de la obra de su abuelo, de su padre y de su esposo, don Abraham Villaseñor. A ellos hago llegar mi eterna gratitud por facilitarnos tanto material audiovisual para la realización de esta cápsula y por supuesto por la información que me entregaron personalmente. Si un día me pidieras un consejo, una frase con molde para el bronce, una opinión maciza que quedara arriba de la entrada de un camino, si un día me pidieras largar el adecuado logotipo, yo te diría, empuja. Decídete a poner con fuerza el hombro como empellón a un auto que no arranca, que necesita incluso de palabras sonoras, como adentro, pero lanzadas justo en el momento. Yo te diría, empuja y mete bulto para encumbrar al fin la poesía. En conversaciones con doña Graciela, viuda del profesor Villaseñor, me comentaba que los poemas que recibía de su novio cuando aún eran jóvenes eran principalmente los versos de Pablo Neruda. A continuación, escucharemos el soneto 25
escrito por Pablo Neruda como introducción al siguiente tema. Pero esta vez la musicalización estará a cargo de una de las joyas musicales de nuestro país, don Vicente Bianchi, quien compuso arreglos para los poemas de Pablo Neruda. Para la interpretación de este poema estaré acompañado a la distancia de uno de los destacados barítonos de nuestra ciudad de Concepción, don Pablo Castillo Carrasco, director de numerosos coros de la zona y profesor de canto en el Instituto de Artes Musicales de Concepción. Al día de la grabación de esta cápsula, Pablo se encuentra estudiando en España, en Barcelona, para perfeccionar su canto. Desde allá nos canta Antes de amarte, amor, nada era mío. Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas, nada contaba ni tenía nombre. El mundo era del aire que esperaba. Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por la luna, hangares crueles que se desmetían, preguntas que insistían en la arena. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienablemente ajeno, todo era de nosotros y de nadie. Hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Terminaremos la cápsula del día de hoy hablando de uno de los poetas más destacados de nuestro país y sin duda alguna de alto prestigio internacional. Nacido en la ciudad de Parral el año 1904 y fallecido en la ciudad de Santiago el año 1973. Político, poeta, embajador, ex senador e incluso ex candidato a la presidencia de la República de Chile. Nuestro segundo premio Nobel de Literatura, don Pablo Neruda. La crítica literaria lo tiene en muy alta estima y sin duda alguna es fuente de inspiración para el resto de sus colegas, los poetas. Gabriel García Márquez lo consideró el poeta más importante del siglo XX de cualquier idioma. Violeta Parra se refiere a él en la cueca de los poetas en los siguientes términos. Dice la gente, sí, no cabe duda, que el más gallo se llama Pablo Neruda. Fue hijo de un obrero ferroviario y de una profesora. Con tan solo unos cuantos meses de vida, su madre falleció de tuberculosis. Por esa razón, su papá decidió mudarse a Temuco y allí conoció a una nueva mujer con la que se casó. La relación con esta nueva madre fue de las mejores y él jamás se atrevió a llamarla madrastra por la relación fría y lejana que esta palabra puede tener. Sin embargo, la llamó de una forma muy particular, la mamadre. La mamadre viene por ahí, con zuecos de madera. Anoche sopló el viento del polo,
Se rompieron los tejados, se cayeron los muros y los puentes, aulló la noche entera con sus pumas. Y ahora, en la mañana de sol helado, llega mi mamadre, Doña Trinidad Mar Verde, dulce como la tímida frescura del sol en las regiones tempestuosas, lamparita menuda y apagándose, encendiéndose para que todos vean el camino. En el año 1920, viviendo él aún en Temuco, tuvo la oportunidad de conocer a doña Gabriela Mistral, quien trabajaba como directora del Liceo de Niñas de dicha ciudad. Vivir en el sur de Chile le permitió conocer y crecer rodeado de la bella naturaleza que encontramos en esa zona de nuestro país. Esto se ve reflejado en la obra que él comienza a escribir, principalmente en su primer libro, Crepusculario, donde comienza a aparecer esta genialidad de la poesía de Pablo Neruda. Uno de los poemas más conocidos de él se encuentra justamente en este libro, Crepusculario. Me refiero a Farewell. Dice así: desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas, tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos mías. Por tus ojos abiertos en la tierra, veré en los tuyos lágrimas un día. En el año 1924, Pablo Neruda publica este famoso libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada. La producción musical que ha nacido a raíz de este libro es innumerable, desde grupos como La Oreja de Van Gogh, el cantante Alex Ubago y grupos norteamericanos que han cantado los poemas de Pablo Neruda. En nuestro país, muchos músicos han cantado las letras y los poemas de este libro. El día de hoy tengo el privilegio de estar acompañado por la soprano chilena Morín Marambio. Juntos interpretaremos el poema 15 de este libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Esta versión fue musicalizado por la pianista Carmela Maquena en el siglo XX. Y mi voz no te toca.
Una de las obras más ambiciosas y destacadas de Pablo Neruda es Canto General. Este libro es un poema ordenado en 15 cantos, 231 poemas y más de 15.000 versos que el autor compuso a lo largo de 13 años. Los principales críticos literarios consideran que este texto debiese representar la poesía épica, ya que contiene naturaleza, historia y una imagen general del continente americano. Se presenta como una obra densa, amplia y con mayor síntesis americanista que existe en el continente. En Canto General se encuentra uno de los poemas más conocidos de Pablo Neruda. Me refiero a Las alturas de Machu Picchu, que muy probablemente hemos escuchado en más de una oportunidad en la interpretación del grupo de rock chileno Los Jaivas. Parte de este poema dice: «Sube a nacer conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados». Este libro fue publicado por primera vez en México y clandestinamente en Chile, ya que en la época de su publicación se encontraba vigente la Ley de Defensa de la Democracia, que proscribía la actividad política del Partido Comunista en Chile, que es al que estaba afiliado Pablo Neruda. Esto fue en gobiernos de don Gabriel González Videla. La vida de Pablo Neruda estuvo marcada por la persecución política y el exilio por muchos años. De hecho, hasta el día de hoy aún existen quienes dudan sobre si en verdad existió influencia de terceros en su muerte en Santiago el año 1973. Sin embargo, la figura pública de Pablo Neruda ha sido controvertida y cuestionada tanto en sus años como en nuestros días. Como por ejemplo, consta en las actas oficiales del Comité de los Premios Nobel que su expreso apoyo y admiración a figuras como Stalin y Lenin, cuyos gobiernos dictatoriales son autores de unos 70 millones de muertes, genocidio y torturas, podría ir en contra de las políticas y el espíritu de los premios de la Academia. Sin embargo, este criterio cambió luego de una rotación en el directorio y le fue otorgada la máxima distinción literaria en el año 1971. Es nuestro segundo premio Nobel de literatura. En los últimos años se ha vuelto a cuestionar la imagen de Pablo Neruda, ya que consta en algunos de los versos de su poema Confieso que he vivido los registros de una supuesta violación que realizó a una mujer estando en Sri Lanka cuando él tenía 24 años de edad. Esta situación ha puesto en discusión la imagen pública de Pablo Neruda. La interesante y necesaria discusión que tenemos nosotros como lectores y tal vez como ciudadanos chilenos es: ¿podemos separar la obra del artista? ¿Podemos leer, publicar y promover la lectura de este tipo de autores sin la necesidad de ser cómplices de sus actos? ¿Cuánto de Neruda tienen los poemas del poeta? Muchas gracias por escuchar un capítulo más de Acordes Literarios, un espacio donde hablamos de música y literatura.